arrepentíos y convertíos, para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros pecados sean borrados? Arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentimiento? Apartarnos del pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Hechos 3:20 y 21, ¿qué nos dice? Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Estos textos que nosotros acabamos de leer, en los minutos que nos quedan de este estudio, son muy importantes. No sé si ustedes habían meditado alguna vez en ellos. Noten bien que Cristo va a regresar por segunda vez a esta tierra. Dice, cuando Él envía ¿a quién? A Jesucristo, que os fue antes anunciado. Cristo va a venir por segunda vez a esta tierra. Y dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Cristo no va a regresar a esta tierra hasta que todo sea restaurado. ¿Qué necesita ser restaurado para que Cristo pueda venir nuevamente? La palabra en griego para restauración es apocatástasis, que significa reconstitución, restauración, restaurar, restablecer o restituir, de acuerdo a la concordancia Strong's, el número 605, la página 10. Cristo no va a regresar a esta tierra, mis hermanos, hasta que todo sea ¿qué? Restaurado. ¿Están escuchando? Restaurar, ¿qué significa? Recuperar o recobrar, reparar algo del deterioro que haya sufrido, volver a poner una cosa en aquel estado que antes tenía, de acuerdo al Diccionario Avanzado de la Lengua Española, la página 1016. ¿Qué significa restaurar entonces? Reparar algo que ya está deteriorado, en otras palabras. O, ¿qué cosa? O que ha sufrido algún daño, o volverlo a poner al estado que antes tenía. Isaías 58:12, ¿qué nos dice? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado ¿cómo? Reparador de portillos y ¿qué? Restaurador de calzadas para habitar. Ahí están los dos términos que usa Hechos de los Apóstoles. Cristo no va a venir a esta tierra hasta que el mensaje, verdad, la verdad para este tiempo del fin, no sea ¿qué cosa? Reparada y restaurada. Satanás, a través de un poder que levantó en esta tierra por 1260 años, ha pisoteado estas grandes verdades. Estas verdades, como la verdad del sábado, como la verdad de la ley de Dios, como la verdad del santuario, como la verdad de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, como la verdad de la reforma pro salud. Bien, hay muchas verdades que Dios le dio a este pueblo que necesitan ser ¿qué? Restauradas nuevamente. Necesitan repararse esas grandes verdades. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que esas verdades sean restauradas. Y Dios tiene un pueblo. Porque Daniel hizo una pregunta al ángel que le estaba revelando esa visión. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir, le dijo al ángel Daniel, que las verdades del santuario, que todas estas grandes verdades que tú le diste a esta iglesia, a este pueblo, sean pisoteadas? ¿Y qué le respondió el ángel? Él le dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Cuando usted entraba al lugar santísimo, ¿qué había en el lugar santísimo del santuario? Estaba el arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? La ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y ahí está el cuarto mandamiento.
que necesita ser puesto en alto nuevamente, necesita ser restaurado. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de pisotear expresamente ese mandamiento más que los demás. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento nos recuerda a nosotros siempre de que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra, de que es el verdadero Dios, de que Él es el único que nos puede santificar, es el único que nos puede guardar sin pecado, es el único que nos puede transformar, es el único que nos puede cambiar, es el único que nos puede purificar. Y Satanás no quiere eso. Por eso Satanás se ha encargado de atacar expresamente ese mandamiento, porque ha levantado un día rival, que es el día del sol, el Sunday o el domingo. Es el día rival que Satanás ha levantado, y no el cuarto mandamiento, porque Satanás también quiere que se le adore, mis hermanos. Cuando tentó a Jesús en el desierto, le dijo: si postrado me adorares, todos estos reinos que tú ves, yo te los voy a entregar a ti. Satanás desea que se le adore también, por eso él odia tanto el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sello de Dios. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La vida espiritual, dice esa nota o esa cita, se fortalece con el conflicto. ¿Oyeron eso? ¿Cómo se fortalece nuestra vida espiritual? Con el conflicto. Cuando yo leí esta cita, medité mucho en ella. ¿Por qué? Ya le voy a decir por qué. Las pruebas, cuando se las sobrelleva bien, desarrollan la firmeza de carácter y las preciosas gracias espirituales. El fruto perfecto de la fe, la mansedumbre y el amor a menudo maduran mejor entre las nubes tormentosas y la oscuridad. Hay veces que nosotros, Dios nos pone en circunstancias, en pruebas, para desarrollar un carácter puro y limpio para la gloria y la honra de su santo nombre. Así también el cristiano debe esperar en su vida los frutos de la palabra de Dios. Muchas veces, cuando pedimos en oración las gracias del Espíritu para contestar nuestras oraciones, Dios nos coloca en circunstancias que nos permiten desarrollar esos frutos, pero no entendemos su propósito. Hay veces que Dios nos coloca en circunstancias para que nosotros podamos desarrollar un carácter. Nos pone en un trabajo donde el jefe nos grita constantemente. Y decimos: Señor, ¿por qué permitiste que yo consiguiera este trabajo? Pero el Señor tiene un propósito para desarrollar un carácter, puro, para poder nosotros aprender a entender una persona así malhumorada, para tener paciencia con un jefe que siempre está gritando y siempre está levantando la voz. Dios nos pone en circunstancias para que nosotros desarrollemos un carácter puro para la gloria de Dios. Nos asombramos y desanimamos. Sin embargo, nadie puede desarrollar esas gracias a no ser por medio del proceso del crecimiento y la producción de frutos. Nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios, aferrarnos de ella y rendirnos plenamente a su dominio. Así se cumplirá en nosotros su propósito. Palabras de vida del gran maestro, la página 41. Hermosa declaración, un argumento presentado, Éxodo 31:14. ¿Cuál es ese argumento que la gente dice? Bueno, el sábado fue dado para los judíos solamente. Así que guardaréis el día de sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. El argumento de hoy es: eso fue dado solamente para los judíos. Romanos 2, 28 y 29 contesta ese argumento. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es el judío verdadero? El que lo es, ¿dónde? De corazón, no de sangre. Muy importante eso. Ustedes ven ahí, esa foto ahí, cuando somos bautizados, recibimos ¿qué cosa? El Espíritu Santo. La circuncisión era lo que diferenciaba al pueblo que le servía a Dios en los tiempos antiguos y al pueblo que no le servía a Dios. Hoy, a través del bautismo, ya nosotros tal vez no necesitamos ser circuncidados, pero cuando nosotros somos bautizados, ¿qué sucede? Note lo que dice ahí, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Cuando nosotros no somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo. Es importante eso. Efesios 1:13, ¿qué nos dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Hay muchas iglesias hoy que dicen tener el Espíritu Santo. Enseñan, aquí sí se manifiesta el Espíritu Santo cada vez que nos reunimos, cada culto. Pero la palabra de Dios es clara. ¿Cómo podemos saber si en esa iglesia está el Espíritu Santo o no? Hechos 5:32 nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. Dios no le da el Espíritu Santo a todo el mundo, solamente a los que están obedeciendo al Señor. Si nosotros estamos desobedeciendo a Dios, o si estamos violando alguno de esos mandamientos, no pretendamos decir que tenemos el Espíritu Santo, o que en nuestra iglesia se derrama el Espíritu Santo. No es el Espíritu de Jehová el que se derrama en esa iglesia, si en esa iglesia se está enseñando a violar algún principio o algún mandamiento de la ley de Dios. Deuteronomio 11:26 al 28, noten lo que dice, el Espíritu Santo va a ser dado ¿a quiénes? ¿A quiénes solamente? A los que le obedecen. Noten lo que dice Deuteronomio 11:26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si obedeciereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, versículo 28, si no obedeciereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahí está, hermanos. ¿A qué camino usted quiere seguir? ¿El camino de la desobediencia o de la obediencia? El Espíritu Santo va a ser dado solamente a los que están obedeciendo los mandamientos de Dios. Si usted va a una iglesia y el pastor le dice que ahí se derrama el Espíritu Santo, pero no se está obedeciendo la voz de Dios, déjeme decirle, a la luz de la palabra de Dios, no lo digo yo, ese no es el Espíritu de Dios, es otro espíritu que no viene de Dios. Gálatas 6:15 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? Una nueva ¿qué? Creación. ¿Quién es el único que puede crear? Cristo Jesús, Dios, Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Si tú estás viviendo una vida de pecado, en esta hora tú puedes clamar a Jesús y Él te puede cambiar tu vida de pecado, porque Él es el único que tiene el poder para crear una nueva criatura en ti, un nuevo ser en ti. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres ser tú una nueva criatura en esta hora? ¿Quieres nacer de nuevo? Solo Cristo puede hacer eso por ti. Efesios 4:24, ¿qué nos dice? Y vestido del nuevo hombre, creado, ahí está la palabra crear, por eso el sábado es el sello de Dios, porque nos dice que el único que puede crear, que puede santificar, que puede cambiar tu vida es Jehová. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Escucharon eso? ¿Santidad de qué? De la verdad. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios. Reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio, y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. El camino a Cristo, la página 58. Hermoso.